Buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar acá, de verdad. Agradezco la invitación, el sistema de calidad y todo lo que tiene que ver con el trabajo con las escuelas de la compañía. Forman parte de lo que yo he venido haciendo por mucho tiempo y que quiero mucho además. Hay muchas caras conocidas, algunos hemos estado desde el inicio, otros como centro piloto, otros como alumnos de la formación de facilitadores, así que me siento en casa. Agradezco al padre Moreno, agradezco a Paula, que también fue la que gestó esta invitación. Y el desafío de hoy día es poder compartir con ustedes un poco más lo que tiene que ver con lo que hemos aprendido en este recorrer de apoyar a escuelas, no solo de la Compañía de Jesús, sino que escuelas en América Latina de distintas condiciones, de distintos contextos urbanas y rurales, respecto de cómo hay que conducir, cómo hay que liderar estas escuelas de manera de poder aportar en aquello que cada centro, cada institución, cada fundación, y en este caso la compañía, se propone como desafío. Entiendo que en la mañana, pido las disculpas de escaso, estuvieron trabajando más fuertemente en el tema del liderazgo ignaciano. Esto recorre más bien la evidencia respecto del liderazgo independiente del foco que uno le ponga respecto de la misión o de la visión de los centros. Sin embargo, indudablemente hay muchos puntos en común, hay muchos ámbitos que nos vamos a ir consensuando y recordando que son parte de un mismo desafío. Hoy día entonces vamos a recorrer 6 grandes puntos, un poco brevemente, porque entiendo que también ya lo han visto bastante probablemente muchos de ustedes, lo que tiene que ver con factores asociados al aprendizaje y al rendimiento escolar dentro de una corriente teórica que son las escuelas efectivas o la eficacia escolar. Eso lo vamos a ver de manera breve, de manera rápida, pero es el marco desde donde entonces vamos a entender cómo hay que liderar, cómo hay que gestionar, cómo hay que administrar las escuelas de manera de poder aportar en aquello que nos hemos desafiado y que tiene que ver ni más ni menos que con un aprendizaje integral y con un desarrollo de ciudadanos, no solo personas que aprendan a leer o a resolver problemas, sino que se formen de manera integral como ciudadanos para sociedades más justas, más inclusivas, más democráticas. El segundo punto, entonces, vamos a mirar lo que es claramente ya y de manera específica el liderazgo y la gestión como factor de eficacia. ¿Cuál es la incidencia que tiene la dirección escolar en los desempeños que alcanzan los estudiantes? Y hacer de nuevo el hincapié que cuando hablamos de desempeño estamos hablando no solo de lo cognitivo, estamos hablando también de los aspectos socioafectivos, de los aspectos ciudadanos, de los aspectos valóricos. Vamos a mirar rápidamente algunas prácticas claves para un liderazgo efectivo. Voy a compartir, porque siempre encuentro que es interesante que miremos esto desde la investigación y de la evidencia, qué nos dicen los resultados de estudios respecto de cómo distribuyen el tiempo los directores y los directivos en América Latina, a qué se dedican, qué tiene que ver eso respecto del aprendizaje de los estudiantes. Vamos a, al final ya de la presentación, trabajar un poco en las características, quiénes son, cuáles son los perfiles de estos directores más eficaces y de qué manera esto conversa y dialoga con la gestión para el cambio y la mejora escolar. Finalmente, entonces, vamos a trabajar, y ahí les va a tocar a ustedes hacer un trabajo de cómo vamos a pensar el cambio y la mejora en nuestros colegios, recogiendo y teniendo en cuenta todo esto que hemos mirado durante la sesión y en este rato que vamos a compartir. Partamos entonces mirando y recorriendo qué es lo que sabemos respecto y qué hemos aprendido respecto de los factores asociados al aprendizaje. Tal como dice ahí, la evidencia es bastante robusta y es clara respecto de que hay factores y variables que tienen que ver con la escuela y con lo que ocurre adentro, y factores y variables que tienen que ver con las familias y el contexto, que son igualmente relevantes para lo que aprenden o lo que dejan de aprender los estudiantes. En el caso que nos compete hoy día,
si bien es cierto, es muy importante no olvidar que hay muchos factores extraescuela que son determinantes en los aprendizajes, hay muchos factores de la escuela que sí podemos manejar y que sí podemos intervenir y que son los que nos van a tener que abocar en el trabajo de hoy día para reconocerlo, para cambiarlo y para modificarlo. Yo siempre digo que poder cambiar y mejorar aquello que aprenden los estudiantes, el primer desafío es reconocer cómo lo hacemos, qué estamos logrando con los estudiantes. Y desde ahí entonces uno puede decir, bueno, ¿qué voy a cambiar? ¿En qué ámbito voy a intervenir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y de qué manera vamos a recorrer esta trayectoria hacia la mejora? Desde lo interno aparecen comprometidos ámbitos de la gestión, de la cultura, prácticas de enseñanza, esencialmente todo lo que tiene que ver con el aula escolar. La enseñanza y el aprendizaje de lo que ocurre dentro de una sala de clase es sin duda el factor intraescuela de mayor incidencia respecto de los aprendizajes. Hay muchas cosas que son obvias, que las sabemos y las sabemos desde antes que emergiera la eficacia escolar. La gracia de la eficacia escolar es que nos ayuda a darle un peso, a poner entonces mayor énfasis en aquellos factores y variables que si yo actúo sobre ellos tengo mayor probabilidad de incidir positivamente en los aprendizajes. Entre los factores externos, ya lo hemos dicho, cabe destacar todo lo que tiene que ver con capital social y cultural de la familia, especialmente yo diría dos grandes temas: la valoración y las expectativas que las familias tienen respecto de la educación como movilidad y la escolaridad que alcanza especialmente la madre. Son dos de los factores y de las variables que se muestran más claras respecto de su aporte en el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Si uno pudiera mostrar esto en un esquema, uno podría decir que hay factores que tienen que ver con el contexto y el sistema país. La evidencia ha demostrado que países con mayor desigualdad, medida por el índice de Gini, sus estudiantes logran menos. A mayor desigualdad, más brechas y más distancias entre lo que aprenden los más ricos y los menos ricos. Hay variables, como decíamos, que tienen que ver con la familia, especialmente la dinámica, la socialización, la cultura, capital cultural, la escolaridad, factores que tienen que ver con la escuela, y dentro de la escuela el más importante, el aula. Por eso nosotros decimos, y es interesante mostrarlo como que el aprendizaje aparece anidado, y es consecuencia de todos los factores que en este esquema tienen que ver de una u otra manera. O sea, lo que yo haga como país respecto de desigualdad, respecto de mayor oportunidades laborales, lo que yo haga con respecto a las familias, con sus niveles de pobreza, con incrementar su capital cultural, todo eso va a incidir directamente en que este aprendizaje, que tiene que ver con el estudiante, por cierto, pero no solo con el estudiante. La eficacia nos ha ayudado a poner el énfasis en que el aprendizaje no es solo responsabilidad del estudiante, ni de la familia, ni del profesor. Lo que pasa en el aula, por ejemplo, no es solo responsabilidad del profesor que está en el aula. Tiene que ver con el director, tiene que ver con la coordinación académica que tiene ese colegio. No es solo aquello que el profesor más o menos preparado pueda hacer durante su ejercicio docente, durante sus procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué es relevante esta pregunta de la eficacia escolar? Entre paréntesis, cada vez que quieran preguntar algo, por favor, siéntanse en la plena libertad de ir aportando, comentando, preguntando, ¿no? ¿Por qué es relevante entonces preguntarnos por la eficacia escolar? Dicho lo anterior. Bueno, porque nos ha permitido, primero, aislar y dimensionar el peso que tiene la escuela en estos logros y desempeño de los estudiantes. Si bien es cierto, ya lo he dicho, sabemos que la escuela importa, y importa mucho respecto de lo que aprende. La eficacia escolar con sus modelos multinivel, con la sofisticación de software respecto de la evaluación, nos ha permitido aislar el peso de la escuela y darle un valor. ¿Cuánto aporta la escuela en este pasar de los estudiantes por sus aulas y por sus patios y sus docentes, ¿no?
Nos ha permitido también comprender la diferencia que hay entre escuelas. ¿Por qué, por ejemplo, escuelas que atienden al mismo tipo de estudiantes, que están en los mismos contextos, uno puede ver diferencias importantes, significativas en lo que logran algunos y los que logran los otros, atendiendo el mismo tipo de familia, el mismo tipo de estudiante? Nos ha permitido entonces comprender las diferencias entre escuelas. También nos ha permitido algo que no es menor, darle mayor protagonismo a la escuela. O sea, la escuela responsable, liderando y generadora de sus propias aprendizajes, generar estas condiciones para que ocurra lo que nos hemos desafiado a que ocurra, ¿no? Y lo más importante es que nos permite tener certezas que este salto se puede dar. No obstante eso, que parece muy entretenido, muy bonito, también hemos aprendido algo que no es menor, que la escuela no puede sola. ¿Ya? La escuela, si bien es cierto, la eficacia, yo creo que hay uno de los problemas que nos ha atravesado desde que estamos en esta perspectiva, es que parece ser que si la escuela quiere cambiar, puede cambiar. Y no es tan así. Necesita apoyo externo, necesita un liderazgo fuerte, necesita profesores que sepan la materia que enseñan, necesitan familias comprometidas, etc. O sea, no es tan de voluntad. Pareciera ser que la eficacia a veces se asume como el que quiere puede. No, el que quiere puede siempre que tenga las condiciones, que tenga las competencias, que tenga los apoyos externos para que eso ocurra. Muchas veces desde la investigación, yo he tenido el privilegio de recorrer muchísimos países de América Latina evaluando programas de mejora, y lo que uno ve es que mientras está el apoyo externo, la escuela levanta. Uno se retira y la escuela retrocede. Y no porque sea uno el que haga la pega o el equipo externo, sino que porque se hace una mezcla muy interesante interno-externo. Las escuelas requieren un espejo donde ir comparando y donde ir testeando posibles caminos y posibles andares, ¿no? Permite identificar entonces lo que aparece como una escuela eficaz, ¿no? Javier Murillo, uno de los de América Latina, español, que más ha trabajado sobre este tema, siempre ha dicho que la escuela eficaz es aquella que aporta al aprendizaje mucho más allá de lo que se podría esperar, a partir de lo que los estudiantes son respecto de sus condiciones socioeconómicas y culturales. Pero además lo hace en una mirada de equidad. Una escuela eficaz no se puede contentar con que si yo saco el promedio me vaya bien. Me he de preocupar también que la varianza sea mínima, que las brechas sean pocas, que no solo esté yo jugando, y a veces en Chile al menos lo sufrimos mucho respecto de los estándares de aprendizaje con que nos miden. Hay escuelas que teniendo el mismo puntaje bruto tienen una varianza de ese aprendizaje muy grande, y eso ya la hace menos eficaz, por así decirlo, ¿no? Entonces ha sido muy importante hablar desde la eficacia, sobre todo para escuelas que están en contextos desfavorecidos, que pareciera ser, vuelvo a repetir, que en este caso tendríamos mucho más que recorrer y mucho más que andar para poder lograr aquello que queremos que los estudiantes aprendan en lo cognitivo y lo socioafectivo. Sin embargo, la eficacia nos ha permitido profundizar respecto de cómo apoyar a escuelas que están en contextos desfavorables, desfavorecidos, para entregar entonces que estos apoyos, estas condiciones para que el cambio hacia la mejora sea un dado, sea algo real y sea algo que se pueda concretizar respecto del cambio, ¿no? Les voy dejando, como siempre, literatura de los que más han trabajado este tema, para que los más curiosos, los más interesados en la investigación lo puedan ir mirando. ¿Qué hemos aprendido entonces respecto de la magnitud de los efectos de la escuela, desde la evidencia internacional? ¿Cuál es la capacidad de las escuelas de influir en los resultados de los alumnos? Dicho técnicamente, ¿cuál es el porcentaje de variación en el rendimiento de los estudiantes debido a las características procesuales de la escuela que asiste? Esa es un poco la gran pregunta que está detrás del tema de la eficacia, ¿no? ¿Cuánto pesa la escuela, dicho de otro modo? ¿Cuánto pesa la escuela? Y ahí la evidencia también es bastante sólida respecto de que
entre un 15 y un 25% de la varianza del rendimiento es producto de la escuela. Pareciera que es poco cuando uno dice 15 o 25%, y no es nada de poco, es bastante, ¿ya? Si uno aísla todo lo que tiene que ver con la familia, todo lo que tiene que ver con el contexto país, con la desigualdad, si la escuela sola hace su trabajo, es la diferencia en que es la puerta para entrar a la sociedad en igualdad de oportunidades, se abra o se cierre para los estudiantes. Entonces, ese porcentaje de la varianza es realmente significativo y relevante. Es la posibilidad que los estudiantes en las pruebas logren los mayores puntajes o no los logren, ¿no? Hemos aprendido también que el peso de la escuela es más alto para los países como los nuestros que están en desarrollo que para aquellos que ya están desarrollados. Y una vez más, tiene que ver por la igualdad del piso que tienen las escuelas en países más desarrollados y también por el peso de una mayor escolaridad y un mayor capital cultural de las familias en países más desarrollados, por supuesto. También la evidencia nos dice que el efecto de la escuela es fuerte y más grande en primaria que en secundaria. Y una vez más, eso nos debiera hacer pensar siempre. ¿Qué está pasando? Que la escuela importa más en los más chicos. ¿Qué no hacemos con los jóvenes? Que la escuela cada vez empieza a pesar menos. ¿Cómo estamos enseñándole a los jóvenes? ¿Cómo adecuamos sus intereses y sus expectativas respecto del aprendizaje? Y eso es claro en todo. El peso de la escuela es más fuerte en primaria y se empieza a diluir a medida que los estudiantes van pasando de curso o de grado. Más de alguno lo sabe, más de alguno lo ha vivido. Sin embargo, a la hora de ver las calificaciones con las cuales evaluamos, es parecido, no tenemos muchas diferencias. Entonces, de nuevo, ahí, ¿cómo ajustamos eso? ¿Cómo la escuela, los liceos se hacen cargo de eso? A pesar que sabemos, y aquí es interesante porque las familias lo que mayormente demandan a la escuela, a que le hagan de sus hijos buenas personas, buenos ciudadanos, la evidencia dice que donde menor peso tiene la escuela es en lo socioafectivo y en lo valórico. Interesante, entiendo que la compañía está trabajando en estándares de medición de lo socioafectivo. Es interesante saber entonces en algún momento cuánto pesa las escuelas nuestras, las escuelas que están dirigidas por ustedes, en ese ámbito tan relevante que al menos desde la literatura internacional nos muestra con dolor, digo yo, que pesa nada, que la escuela en lo valórico, en lo socioemocional, en lo afectivo, tiene un peso irrelevante. Decir, sin embargo, que aquí tenemos dos atenuantes, si uno pudiera decir. Primero, que se ha medido muy poco, que lo que sí se ha medido es su peso en matemáticas, en lenguaje, en las ciencias más, y que ahí la evaluación ha desarrollado mucha sofisticación en la evaluación de lo cognitivo, no así en lo no cognitivo, y además que no tenemos mucha investigación al respecto. Por lo tanto, pudiera ser que con mejores instrumentos, que con mejores técnicas, software, pudiéramos estar midiendo más finamente el peso de la escuela en este otro ámbito que es tremendamente relevante, ¿no? Y ya lo dijimos, mayor en países en vía de desarrollo. Nosotros hicimos con los resultados del segundo estudio del laboratorio de la UNESCO un análisis bien interesante que se llamaba la escuela o la cuna, ¿qué pesa más, ¿no? ¿Cuál es el peso que tiene respecto de el aprendizaje, lo que tiene que ver con la familia, la cuna, el origen, y lo que tiene que ver con la escuela? Del todo interesante que a nivel de América Latina y en su conjunto mostramos que la escuela pesa más que la familia. Sin embargo, hay países en que esto no es así. Y de manera rápida, para no estar demorándonos un poco, la escuela que mayor aporta hacia el aprendizaje se da en Cuba. El 46% de lo que los estudiantes aprenden durante un proceso del año se debe a lo que pasa en la escuela, ¿ya? Y es el único país que se nos arranca. 46%, casi la mitad de esta varianza entre cuando llega el estudiante y cuando sale,
que es positivo, tiene que ver con lo que hace la escuela, con lo que le enseña la escuela, con lo que aprende en la escuela. Hay otro conjunto de países cuyo peso está entre un 20 y un 30%, que también es alto, ¿ya? Y ahí se encuentra Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá y Paraguay. Esto es independiente, yo siempre me gusta decirlo, del puntaje bruto que alcanza. Puede ser que en estos países, si uno los mira tipo PISA o tipo cualquier evaluación, están debajo, o sea, no alcanzan ni la media. Pero sin embargo, de eso poco que aprenden o mucho que aprenden, el 20 o 30% en el caso de los segundos países tienen que ver con la escuela. Me explico la diferencia, ¿no? No es que aprendan mucho necesariamente, pero de lo que aprenden es responsabilidad de la escuela, y en el caso de Cuba lo mismo. Ahora, Cuba es además el país que tiene los puntajes brutos más altos de aprendizaje. Hay un tercer grupo de países donde el peso de la escuela está en torno al 20%, que es el promedio regional para América Latina. Y ahí está Brasil, Guatemala y Perú. Y un último grupo de países donde el peso de la escuela es inferior al 15%. Costa Rica, Chile, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay. Entonces, si uno mira este tipo de resultados de manera independiente del puntaje bruto que alcanzan, de nuevo, tenemos varias cosas que reflexionar. O sea, aquí tenemos países donde la escuela está haciendo un aporte importante a lo que aprenden. Insisto, independiente de si eso que aprenden todavía es bajo, medio o alto. Pero la escuela está haciendo cosas interesantes. En cambio, hay otros grupos de países donde la escuela, no sé cómo se llama, ¿no tiene láser? No, espera. Ahí hice algo, eso. Pensé que tenía un láser, ¿no? ¿Devolvámoslo? Ahí. Hay países como donde está Chile, donde el peso de la escuela es bajísimo. O sea, se apuesta que al aprendizaje en estos países más tiene que ver con la familia que con lo que pasa en la escuela. Y si uno lo desagrega más, esto es mucho más dramático respecto de matemáticas, por ejemplo. ¿Ya? Aporta menos que el lenguaje. Todo esto tiene que ver solo con lenguaje y matemática. La evidencia entonces respecto, vamos a repasarlo rápidamente para listar algunas cosas que tienen que ver con los factores que aparecen más relevantes con el aprendizaje, que ya lo hemos dicho, respecto de los estudiantes, características personales, el género, ser inmigrante o nativo, tener una lengua diferente al español, la situación de la familia, nivel cultural. El trabajo infantil es un gran tema para el factor asociado al aprendizaje. Los estudiantes trabajadores rinden menos, y eso tiene que ver con que la escuela tampoco se adecúa a esta realidad. La asistencia a la escuela, la no regularidad de la asistencia es un gran factor. De hecho, en varios países, Chile entre medio, están trabajando con lo que se llaman sistemas de alerta temprana, que lo que están mirando es cuáles son los estudiantes en riesgo, y que tiene que ver con la asistencia, tiene que ver con que trabajen, tienen que ver con un montón de este tipo de factores para poder apoyarlos de mejor manera, no solo para que aprendan, sino para que no se vayan de la escuela. Porque también estos son factores asociados al abandono y a la deserción de la escuela, ¿no? O sea, de nuevo, no solo nos interesa que estén y que lleguen a la escuela, sino que además que permanezcan, que no se vayan, y por sobre todo que aprendan, ¿no? Respecto de la escuela, también rápidamente, porque ya lo hemos dicho, bueno, el liderazgo de la gestión, no cualquier liderazgo, el que más asocia a mejores aprendizajes y formación integral es el liderazgo pedagógico. Aquel director, aquel rector, aquel equipo directivo cuyo foco está en el trabajo de la enseñanza y el aprendizaje, en generar las condiciones para que eso ocurra y ocurra de buena manera. El clima escolar, factor que también ya hemos dicho hasta el cansancio que importa, un clima escolar con reglas justas y claras, la infraestructura en países como los nuestros también es un factor relevante de eficacia, no así en países desarrollados donde los pisos son muy parejos, no hay escuelas que estén muy distintas,
Nosotros todavía tenemos varias escuelas en América Latina sin servicios básicos, sin agua, sin luz muchas veces, con techos que la lluvia molesta mucho a la hora de hacer clase, el ruido, en fin, tenemos problemas de infraestructura de distintas dimensión y condiciones entre unas y otras. La gestión de recursos humanos y financieros, que tiene que ver con el liderazgo una vez más, es también un fuerte factor de eficacia. La existencia de objetivos claros, centrados en los aprendizajes, estas metas compartidas, probablemente lo vieron en la mañana, el trabajo en equipo, comunidad profesional, todo eso tiene que ver con factores de tipo escuela y que hablan, si uno los recorre, fuertemente del liderazgo y la conducción. Una cultura de planificación, una cultura de diálogo crítico y participación e implicación de la comunidad educativa en lo educativo, fundamentalmente el trabajo con la familia. Fuertemente aparece como un factor relevante de eficacia en el tema escolar, ¿no? Y de aula, que si uno pudiera decir, si uno tuviera que priorizar, normalmente cuando nosotros hacemos trabajo de apoyo a las escuelas, partimos por el aula. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo son las clases? ¿Cómo se está enseñando? ¿Cómo son las clases en distintas aulas? ¿Son parecidas, son heterogéneas, son diversas? Y de ahí hemos logrado identificar 3 tipos de factores que tienen que ver con el aula. Del propio docente, y eso tiene que ver con género, con la edad, con motivación, con experiencia, competencias profesionales, manejo de la didáctica y de los contenidos de la disciplina que enseña, concentración a la docencia, expectativas sobre los alumnos. Respecto del género, y también para los directores, aparecen siempre más eficaces las mujeres. Aislando el género, porque es una profesión docente que es mayoritariamente de mujeres, si uno aísla ese peso y pondera, siempre aparecen más eficaces las mujeres. En el liderazgo lo mismo, la gestión. De mediana edad, ni muy jóvenes, mediana edad entre 40, 56, por ahí, que estén dedicadas a esa escuela y no estén trabajando en 2, 3 colegios distintos, y que tengan algo que es relevante, expectativas positivas sobre los alumnos y sobre el rol que ellos desempeñan. Expectativas que no basta con que yo diga y declare a otros que mis alumnos son capaces, que se la pueden y que aprenden. Yo tengo que hacérselos ver explícitamente a los estudiantes. ¿Ya? Esto de la retroalimentación es permanente y no discriminatoria respecto de las capacidades intelectuales, actitudinales, motivacionales de los alumnos, es un factor súper relevante respecto de lo que los alumnos van a llegar a ser o no van a llegar a ser. Tiene que ver entonces con del docente varios factores que si uno las mira después a la luz y lo tamiza con respecto a la dirección y el liderazgo, aquí hay mucho que hacer, ¿ya? Respecto de actualización, de cómo yo acompaño a un docente al aula, cómo me aseguro de lo que está pasando en esa aula sea interesante, sea un aprendizaje fuerte, motivador, y eso es responsabilidad de la dirección. Cómo genero las estrategias para saber primero lo que pasa, para saber en qué hay que reforzar a ese docente, cuáles son las fortalezas de esos docentes, para poder hacerlo compartir con el resto del equipo, etc. Ahí hay mucho desafío para el director o la directora. Otros factores que tienen que ver con el aula y que aparecen relevantes es el tema de los recursos. Los recursos fundamentalmente didácticos y las condiciones del uso. No bastan salas con que estén llenas de bibliotecas de aula ni materiales si el profesor no lo sabe usar pedagógicamente. Si cuando estamos trabajando con TIC o con internet o con computadores, ese uso es lúdico, no sirve, ¿no? El tema es cómo se articula los recursos disponibles con un uso pedagógico de ellos. Lo que la eficacia nos ha mostrado es que resulta ser más importante e interesante la mezcla. Mezcla de recursos tradicionales, texto escolar, mapas, libros y TIC.
ni uno ni lo otro por separado. La buena mezcla de ambos ha mostrado ser mucho más eficaz respecto del acompañamiento al aprendizaje y la estabilidad del aprendizaje, que es igualmente muy importante. Y del proceso de enseñanza-aprendizaje, los factores que aparecen muy relevantes es clima de aula, ¿ya? Metodología, qué tipo de metodología usan los docentes, cómo gestionan el tiempo y la preparación de la enseñanza. Y aquí detenernos rápidamente porque esto es tremendamente importante. Clima de aula. A mí me gusta decir, para que no nos quedemos con la idea que el clima de aula es que todos estemos felices y contentos en la sala. Eso es importante, pero el clima de aula tiene que ver con seguridad, con desafíos acorde al aprendizaje, con espacios de no ridiculizar al estudiante cuando pregunta y que a lo mejor la pregunta no es la más pertinente en ese minuto, no inhibir la palabra, tener la posibilidad de compartir, y otra cosa muy importante que tiene que ver con la posibilidad de que se le den minutos de aprendizaje individual a los estudiantes. En América Latina, las reformas de los años 90 fundamentalmente han hecho mucho hincapié en el trabajo en equipo y hemos abusado del trabajo en equipo, ¿ya? Todo es trabajo en equipo. Y hay edades, sobre todo de los más pequeños, donde es muy importante y necesario el ensayo y el error individual, donde uno tenga el derecho y tenga el tiempo para ensayar solo y equivocarse y volver a equivocarse hasta que encuentre el camino. Normalmente uno, cuando observa aulas, están todos trabajando en equipo, en mesas redondas, y no hay ese espacio del trabajo individual. Y eso tiene que ver también con el clima, que me da seguridad, que me da la posibilidad de, cuando yo después trabaje en equipo, me sienta aportando y no me sienta un número más donde el que lidera casi siempre es el mismo, ¿no? Entonces, clima de aula tiene que ver con desafíos, con seguridad, con espacio para preguntar, con equidad de género, muchas veces también. A veces uno todavía encuentra que en las clases de matemática hablan más los hombres que las mujeres, porque las profesoras y las profesoras le dan la palabra más a los hombres que a las mujeres, de manera inconsciente, nosotros no podemos decir que esto es a priori o que está dentro de un esquema mental, ¿no? Metodología, lo mismo. Cuando uno observa un aula, rara vez se encuentra con que el profesor está proponiendo actividades diversas. Es la misma actividad para todos los estudiantes, ¿ya? Y eso obviamente no se hace cargo de la heterogeneidad, de los intereses, de las posibilidades de unos y de otros. Cuando uno planifica la enseñanza, debiera tener alguna diversidad de actividades que van a atender las mismas habilidades y los mismos aprendizajes, por cierto, pero que pone peldaños distintos, desafíos distintos, conociendo a los estudiantes respecto de sus capacidades y de sus intereses. Entonces, ojalá transitemos hacia aulas donde por lo menos uno visibilice 2, 3, 4 tipos de actividades distintas que atiendan a las mismas habilidades y a los mismos aprendizajes. Gestión del tiempo, lo mismo, factor relevante del aprendizaje, y no solo para que las clases empiecen y terminen a la hora, sino para que no se interrumpan, no salgan y entren los profesores, no salgan y entren los estudiantes, y se mantenga el ritmo, un ritmo fuerte de aprendizaje. También rol relevante, de nuevo, de la dirección y de la coordinación académica para que esto así ocurra, ¿no? Y, bueno, la preparación de la enseñanza, la planificación. Y no solo la planificación, sino que la coherencia entre lo que yo planifico y lo que hago después en el aula. Porque muchas veces nos contentamos con que se planifique y hay alguna unidad de la escuela que revisa esas planificaciones, pero no necesariamente hay después una mirada respecto de la coherencia entre esta planificación y lo que está pasando en el aula. Si uno pudiera resumir entonces lo que caracteriza una escuela eficaz, pone al centro de su acción a los estudiantes. Son ellos los protagonistas. Aporta significativamente al desarrollo integral y al aprendizaje de ellos, independiente de la situación individual y familiar. Todos los estudiantes aprenden lo que deben y en todo aquello que la sociedad ha definido como importante y prioritario en función de la misión y de la visión del colegio y su proyecto ideario, ¿no? Por supuesto.
Una escuela es eficaz cuando conoce qué y cuánto aprenden sus estudiantes, todos, no aquellos que solamente nos están midiendo por pruebas externas estandarizadas en segundo básico, en cuarto básico. Una escuela es eficaz si sabe también cuánto están aprendiendo los estudiantes de otros grados, como escuela, no solo el profesor que está frente a esa aula. Una escuela es eficaz cuando cree en las capacidades y posibilidades de los estudiantes. Y como decía yo, se los hace saber. Reconoce las buenas prácticas y los buenos docentes. Y ahí de nuevo, el liderazgo y la dirección. Yo tengo que saber con qué equipo docente cuento, sus fortalezas, sus debilidades, dónde están, cuánto tengo yo que avanzar en eso. Sabe cómo organizarse para ofrecer procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad. Sabe dónde están los temas, los focos, lo relevante, a qué tengo que atender, qué es prioridad, qué no es prioridad, ¿ya? Otra cosa que nos ha enseñado la eficacia es que los factores, aun cuando son los mismos si uno mira la literatura, se combinan y se expresan de muy distinta manera de acuerdo a la escuela en que yo esté. En una escuela puede ser que el clima es tremendamente relevante y en otra escuela es el tema del manejo de la didáctica de los docentes. Entonces yo tengo que tener capacidad para reconocer y poder priorizar a dónde hago. Parte del sistema de calidad que están muchos de ustedes ya implementando tiene que ver con eso. ¿Dónde están los focos? ¿Dónde está la prioridad? Siendo todos igualmente importantes, ¿cómo se expresan estos factores en mi centro, en mi escuela, de manera de yo poder entonces priorizar y atenderlos a unos y a otros? Una escuela es eficaz cuando supervisa, retroalimenta y apoya los procesos y las prácticas, sobre todo en el aula. Sobre todo en el aula. Control y apoyo, supervisión y monitoreo, retroalimentación formativa. Alto consenso. Después de recorrer muchas escuelas y ver un poco su tema de eficacia, uno podría hacer una síntesis y decir qué es lo que hay de común aquí y allá, como dice ahí, en las escuelas eficaces. Primero, calidad de la enseñanza-aprendizaje en el aula. Todas las aulas hacen cosas interesantes. Una escuela no es eficaz solo porque 2 o 3 profesores hagan buenas clases. Es eficaz cuando en todas las aulas pasan cosas interesantes, de todos los grados y todos los niveles. Una pedagogía altamente estructurada, acompañada y monitoreada, que se planifica, se supervisa, se retroalimenta. Metodología diversa, se atiende la diversidad, hay evaluación oportuna, buen clima para aprender y buen manejo del tiempo. Respecto del liderazgo, fuerte liderazgo educacional a nivel de la gestión, centrado en lo pedagógico, con foco en los aprendizajes, inclusivo, distributivo, democrático, si uno lo quiere poner en esa clave, ¿no? Énfasis en la adquisición de destrezas básicas de los estudiantes. Si bien es cierto, estamos procurando que haya un desarrollo integral, la escuela eficaz atiende prioritariamente las destrezas básicas en lo cognitivo y en lo no cognitivo. Ambiente ordenado y seguro, aceptación de normas y regulaciones conductuales y académicas, autocontrol social de los estudiantes. Eso también se visibiliza como lo común. Cuando uno entra a una escuela eficaz, esto salta, esto se percibe, esto se nota, ¿no? Altas expectativas sobre el logro de los estudiantes, uso y monitoreo frecuente de los resultados y avances de los alumnos, como estrategia y práctica institucional intraescuela, no extraescuela, y buen uso del tiempo, calidad y tiempo. ¿Cómo avanzar hacia escuelas eficaces, que es el desafío en que todos hemos estado hace tanto tiempo? Bueno, poner el foco en los aprendizajes, identificar qué es aquello que se deberá modificar a fin de que todo aprenda, cómo comprendo y contextualizo los aprendizajes y resultados, asumir la responsabilidad en el proceso del cambio. Las escuelas, las familias y los directores asumen esta responsabilidad por el aprendizaje y no delegan en la escuela el aprendizaje, y la escuela, por otro lado, no cierra la puerta al rol educativo de la familia, trabaja con ellas en este espacio de articulación y de encuentro en el aprendizaje, no solo para las actividades más sociales o de centros de padres, sino que respecto del aprendizaje, ¿no?
También hemos aprendido que la eficacia no se logra trabajando solo sobre un factor. Es un tema sistémico, es integral, es articulado. Se trata siempre de una sucesión de factores que operan con eficacia cuando están de manera conjunta presentes y alineados respecto de algún propósito mayor que compartimos como escuela, que comparten los docentes, que comparten la familia. Las variables y factores que encuentran estrechamente asociados entre sí permiten jerarquizarlos. Se trata de apoyo y refuerzo recíproco entre la gestión y el aula. Y ahí es donde volvemos a poner el tema de la dirección y del aula. Gestión y aula. Lo que pasa en el aula, muchas veces en las escuelas, el director se resta del trabajo del aula. Eso lo delega en un jefe de unidad técnica, en un coordinador, y no está mal. Pero yo también como rector y como director tengo que saber lo que pasa en el aula. Tengo que tener pistas, indicadores. Ojalá, nosotros decimos, ojalá mantenga algunas clases o algunas horitas como clase, ¿no? Me devolvió, perdón, se me volvió a devolver, no sé qué pasó. Foco en el aula, eso ya lo dijimos, lo voy a dejar para no volver a repetir. La retroalimentación y apoyo al proceso de acuerdo a los avances de la dificultad del grupo. Interesante el tema de la participación y autonomía de los niños y los jóvenes, el acceso al conocimiento, su construcción, recursos disponibles al servicio de los aprendizajes y ciertas condiciones institucionales. Los directores, líderes, tienen que ser respetados y valorados por la comunidad, sobre todo con los docentes. Cuando la escuela se propone cambiar, si no ha logrado convencer y motivar a los docentes, esa escuela no cambia. No cambia. Por mucho que uno le ofrezca un super sistema, por mucho que uno le ofrezca incluso incentivo, pero si los docentes no están dispuestos, no están convencidos de ese cambio, la escuela no cambia. Y parte de eso tiene que ver con la capacidad de reconocimiento y de valoración al líder, al rector, al director. ¿Ya? Si no estamos en esa condición, es muy difícil que la escuela quiera cambiar, ¿no? Las escuelas tienen que ser enfocadas para formar desde la diversidad, que se trabaje estrechamente con la diversidad de los estudiantes, con las familias y comunidades. Sobre todo esto es muy relevante en contextos rurales con poblaciones indígenas. Porque como América Latina, y aquí eso es común a todos nosotros, no a los profesores, ni a los rectores, ni a los directores, todos nosotros tenemos una impronta que nos hace ver o creer muchas veces erróneamente que la pobreza tiene límites en lo intelectual. ¿Ya? Y de alguna manera eso en las salas de clase y en las aulas de manera inconsciente se expresa, y se expresa en desafíos más bajos, en menos desafíos cognitivos para los estudiantes. ¿Para qué? Si no van a llegar más lejos, ¿para qué los hago sufrir? Entonces, ese es un tema súper importante de trabajar día a día, sobre todo en escuelas rurales y con poblaciones indígenas. Ojalá estas escuelas integren y combinen estos espacios que tienen que ver con la socialización y formación en lo académico, lo cultural y lo ético, trayectorias y experiencias de inclusión igualitarias para todos. Una filósofa norteamericana, la Martha Nussbaum, dice que para ella la peor crisis de la educación tiene que ver con las humanidades y con las artes, que si uno recorre los currículum, sobre todo de América Latina, cada vez más están recortando lo que tiene que ver con música, arte y expresión. Filosofía, no, ya casi no existe en ninguno de los currículum. Entonces dice que si eso es así, difícilmente uno va a poder avanzar hacia esta formación ciudadana e integral, si lo que sigue priorizando es hacer de nosotros estudiantes, alumnos, sujetos más productivos y competitivos para la esfera de la economía y del mercado, y no para la esfera del ciudadano integral y ético, moral, ¿no? También tema para reflexionar. Como condición institucional hay que reconocer entonces los valores y las capacidades que cada uno de los escolares tiene y puede desarrollar. Promotora y generadora de una cultura escolar de confianza y de expectativa.
Vamos a entrar aquí rápidamente a mirar con algún zoom la gestión escolar como factor de eficacia. ¿Quiénes son estos líderes del cambio? ¿Cuánto importa? ¿Cuáles son las características? ¿Qué nos dice la literatura? Que el liderazgo escolar importa y mucho. Cada vez más, y yo diría que desde en educación y como literatura, lo que más hay escrito hoy día tiene que ver con liderazgo y dirección escolar. Hay muchísima literatura escrito al respecto. En un rápido y breve zoom, con muchas cosas que se nos quedan afuera, podríamos decir que desde el año 2000 y antes, la gestión y el liderazgo es una de las prioridades de las políticas educativas de todos los países miembros de la OECD y también en América Latina los que no son OECD, ¿no? Y es porque desempeña un rol clave en la mejora de los resultados y logros escolares, porque afecta e influye en las prácticas pedagógicas de los maestros y las condiciones con las cuales ellos enseñan. Para la OECD, la mejora del liderazgo escolar tiene 4 pilares fundamentales. Redefinir la responsabilidad y ámbito de la acción y decisión, o sea, hemos aprendido mucho, dicen ellos, pero bueno, ¿dónde está el foco hoy día, la prioridad? Redefinamos. No le vamos a pedir que haga todo, pero qué es lo que tiene que hacer y no puede renunciar a hacerlo. Distribuir el liderazgo escolar. A pesar de que desde la eficacia uno ha encontrado que hay distintos estilos de liderazgo que trabajan y que muestran que sus escuelas son eficaces, los que mayormente se repiten son foco pedagógico y distributivo. Son 2 tipos de estilos de liderazgo que los que más se repiten, ¿no? Desarrollar competencias profesionales para un liderazgo escolar efectivo. De ahí entonces la cantidad de programas de formación de líderes, de directores, que han proliferado de manera exponencial, yo diría. Todos los países, desde los ministerios de educación, ofrecen formación en líder, formación en dirección y gestión escolar. Y la otra cosa es que la OECD dice que en la medida en que el liderazgo no sea una profesión atractiva, difícilmente se va a poder contar con buenos rectores, con buenos líderes. Y eso no tiene que ver solo con la remuneración que vaya asociada, sino que tiene que ver con cómo se trabaja, con qué equipo, a qué se dedican, etc. La evidencia internacional, y donde hay alto consenso, es que ciertamente el liderazgo o la conducción de la escuela tiene una relación significativa, aunque indirecta, entre la labor de los directores y el desempeño académico de los estudiantes. A nivel de la escuela, el liderazgo pesa cerca al 25% de ese aprendizaje. No es menor. Está mediada por el trabajo del docente, está mediada por el clima, está mediada por varias cosas. Pero sin embargo, al aislar, su efecto es cercano al 25%, lo que es bastante mayor, ¿ya? Dice también que el liderazgo, después del aula, es el segundo factor intraescolar más importante y relevante para la mejora, ¿ya? Una cosa es medir cuánto pesa en el aprendizaje y otra cosa es decir, bueno, cómo iniciamos y recorremos el camino de la mejora. Y de ahí, de nuevo, es el segundo factor de relevancia. No por nada el sistema de calidad que hoy día estamos implementando se llama sistema de calidad de la gestión. El rol que tiene la gestión, tanto para evaluar lo que estamos ofreciendo como calidad educativa, tanto como para emprender la mejora, se centra y se entiende desde la dirección, desde la rectoría, desde la conducción de la escuela. Se trata, como ahí dice, de un liderazgo pedagógico y distributivo, foco en el aprendizaje y en el fortalecimiento de líderes en cada nivel y unidad de la escuela. No es para nada, y hace mucho tiempo que ya no lo es, el rector o el director omnipotente y solo. Son equipos de gestión, son equipos directivos que empoderan a nivel intermedio una cantidad de líderes intermedios. Lakewood Harvard Hopkins plantean que estudios cualitativos sobre escuelas eficaces muestran la importancia del liderazgo mediante la creación de un conjunto de condiciones escolares para facilitar el aprendizaje. Ellos son mediadores de estas condiciones, mediadores cotidianos, mediadores que priorizan, ¿no? También para los que tengan mayor interés, Lakewood y su equipo, el año 2006,
establece un modelo que reconoce 4 categorías de prácticas claves para un liderazgo efectivo y que las permite identificar en que es capaz de establecer direcciones, o sea, distribuye, ¿no? Rediseña la organización, la estructura casi desde su organigrama, pero también de sus roles y funciones, desarrollo de persona. No es este director que todos los docentes van a capacitarse en matemáticas, sino que van a capacitarse en aquello que cada uno necesita y en función del aprendizaje que estamos buscando. Gestiona la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje de la escuela, se preocupa de lo que está pasando en el aula. Cada una de estas categorías contiene a su vez un conjunto de comportamientos asociados que lo pueden encontrar. Es un cuadro grande donde frente a cada una de estas categorías especifica cuáles son los grandes temas, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos o dimensiones de la gestión? ¿A qué se debe dedicar? A trabajar el tema de gestión de recursos, lo pedagógico curricular, el clima y la convivencia, familia y el entorno y el uso de la información. Es relevante que los directores, su equipo directivo, usen la información para mejorar los aprendizajes. Que no se contenten solo con tener los resultados de las pruebas externas o las estandarizadas o las internas, solo para saber clasificación, en dónde estamos, sino que las usen, ¿ya? ¿Por qué este curso tiene más bajo que este otro? ¿Qué tiene que ver con el profesor? ¿Qué tiene que ver con las condiciones? Que usen la información para mejorar lo que está pasando. Lo mismo respecto del clima y la convivencia y el trabajo con la familia y el trabajo en los recursos financieros y humanos. Luego, si se quiere mejorar la escuela, es necesario también optimizar el trabajo de los directores, además del trabajo de los docentes. Bueno, hoy día estamos hablando de los directores. Y para eso tenemos que saber y conocer qué es lo que hacen y determinar entonces cuáles de todas estas tareas que ellos hacen aportan e inciden más en los aprendizajes y en el desarrollo de los estudiantes, ¿ya? Especialmente en cuanto al reparto de la doble función que casi siempre ha caracterizado al estilo o al liderazgo y que tiene que ver con la administración y con el ser líderes pedagógicos, ¿no? Nosotros también hicimos con una mirada para América Latina en qué distribuyen su tiempo los directivos y qué tiene que ver eso en la incidencia con el desempeño de los estudiantes. También está basado en el estudio de la UNESCO. El estudio analiza si el porcentaje de tiempo que el directivo, en este caso eran solo directores, no era equipo directivo, eran solo directores, dedica a tareas de liderazgo pedagógico, supervisión del trabajo en el aula, acompañamiento, etcétera, incide o no en el rendimiento de los estudiantes de tercero y sexto en matemática y en lenguaje, que era lo que medía el CERCE. ¿Y qué tenía que ver en la distribución respecto de cómo entonces implementa, conduce, actualiza el currículum y todo lo demás? Ahora, estos son autorreportes de los directores. Esto no se hizo a partir de una observación respecto de lo que hacen, sino de lo que ellos, en una tabla, durante una semana, uno los pedía llenar a qué se dedican durante esa semana, ¿no? Los 10 días eran. Entonces también el sesgo es de que es un autorreporte, no es una observación más objetiva respecto de lo que hacen. Se midieron, interesante, casi 2.600 directivos, ¿ya? Mayoritariamente son mujeres. Esto cambió desde el año 2000, más o menos. Antes los directivos eran fundamentalmente hombres, los directores, salvo Ecuador, que tiene un menor porcentaje de mujeres, y México, el resto casi todos son directivas. Las directoras son más mujeres que hombres, ¿no? Promedio de edad, 44, 45 años, y con experiencia directiva, que es, los menos que tienen son 5 años. O sea, interesante como dato para saber, ¿no? ¿Cuáles eran las tareas que pedimos que nos tabularan? Tareas administrativas, tareas que tienen que ver con liderazgo, promoción y desarrollo de proyectos educativos, implementación y actualización del currículo, supervisión y orientación de profesores, relaciones públicas, buscar recursos o convenios, actividades de desarrollo profesional y otras actividades. ¿Qué nos apareció? Nos apareció que hacen de todo, ¿ya? Hacen de todo, pero que
lo que más hacen son tareas administrativas. Y si uno junta liderazgo, actividades de liderazgo directivo que tiene que ver con reuniones, con lo administrativo, tenemos casi un 40% dedicado a eso, ¿ya? Y si conseguir recursos nuevos, o sea, no nos queda casi nada, 17% para lo que tiene que ver con el tema pedagógico, ¿ya? Siendo un autorreporte. Probablemente, si uno lo hiciera observando, esto disminuye, que es lo que nosotros hemos visto. Es bastante menos que el 17% de lo que le dedican al liderazgo pedagógico. Entonces, de nuevo, atención, foco. Cuando nos están diciendo, por un lado, que lo que mejor aporta al aprendizaje y a la formación integral es que el director y su equipo directivo focalicen lo pedagógico, la realidad nos está mostrando que todavía sí seguimos mucho dedicados a lo administrativo y a lo demás. Algunos hallazgos. Variabilidad, porque esto es el que yo les mostré, es el conjunto, todos los directores, pero hay mucha variabilidad respecto, si uno hace un zoom en cada país, respecto a lo que se dedican. Yo les tengo un cuadrito sobre el liderazgo pedagógico nomás, para no detenernos más, que las funciones propiamente directivas, administrativas, de buscar de recursos, ocupan en todos los países la mayor parte del tiempo de los directores, ¿ya? Y que casi ninguno, salvo el 20%, observándose diferencias importantes entre esta mezcla de director y aula. Son muy pocos los directores que todavía mantienen algún curso, que también se ha mostrado que es bastante interesante, que los directores mantengan un curso al menos, ¿no? Frente al aula. Existen grandes diferencias entonces respecto de eso. Solo el tiempo destinado al liderazgo pedagógico por país, ¿ya? Cuba siempre se nos arranca para todos lados, ¿ya? Cuba tiene, de todo el tiempo reportado por los directores cubanos que dedican a las tareas, ellos dicen que casi el 60% tiene que ver con liderazgo pedagógico. Contrariamente en Panamá, el 27%. Chile aparece con un 31%, Colombia con un 30% y así más o menos, ¿no? Argentina un poco más de 30%, casi 40%, sí, o sea, pero hay una gran diversidad respecto del autorreporte del tiempo que dedican al liderazgo pedagógico, ¿no? Y respecto a los resultados, lo que vimos obviamente que cuando el director trabaja más en tareas propias del liderazgo pedagógico, los estudiantes incrementan su resultado en lo que se midió, en matemática o en lenguaje, ¿ya? En aquellos países donde había más peso del trabajo pedagógico por parte del director, era como 3 o 4 puntos más lo que lograban en matemática o lenguaje, ¿no? La distribución del tiempo es un interesante indicador del estilo del liderazgo. Ya veíamos hace algunas láminas atrás que los liderazgos más eficaces son los que tienen foco en lo pedagógico y son distributivos. Entonces, de nuevo, aquí tenemos un dato interesante de cómo se hace. Se dice también que es mayor en los estudiantes de sexto de primaria que en tercero, lo que decía en los resultados, que el peso del director cuando trabajaba más en lo pedagógico aporta más en sexto que en tercero, probablemente porque el aula en tercero es más fuerte, por lo que ya veíamos antes, que aportaba más en primaria, y que es mayor en matemática que en lectura, y eso es un clásico. Normalmente la escuela en general aporta más en matemática que en lectura, como sea que se mida, ¿no? ¿Cómo es la gestión en una escuela eficaz? Lo vamos a pasar rápido porque ya lo hemos ido diciendo, se los voy a dejar, así que lo pueden tener, pero quiero llegar a cuáles son las características de estos líderes, características de los directores eficaces. También la literatura nos ha permitido hacer algunos cruces y sistematizar cuáles son las principales características. Los directores eficaces son líderes, referentes para la comunidad, en especial para los docentes, ¿ya? Dedicación exclusiva al trabajo del centro. De nuevo, mayoritariamente mujeres con experiencia y formación especializada. O sea, que tienen a su haber también espacios de perfeccionamiento en el tema del liderazgo,
¿ya? Mujeres más eficaces. No sabemos por qué, yo no les podría decir por qué, no sabemos. Hay interpretaciones varias, que hay un mejor manejo del clima, que también es un factor de eficacia, que hay una mejor acogida de variables socioafectivas, en fin. Pero eso no está estudiado, yo no lo podría asegurar. Pero que aparece que sí, que son más eficaces, son más eficaces. Estos directores creen en los estudiantes, los valorizan y los levantan, como dice ahí, normalmente. Están con ellos, los conocen, saben quiénes son, saben de sus temas. No solo son los profesores quienes los conocen, ¿no? ¿Qué hacen, qué priorizan y qué gestionan? Ya lo hemos dicho. Los aprendizajes, su centro, lo pedagógico, el clima y la convivencia. Trabajan fuertemente con equipos directivos, los cuales delegan y distribuyen. Les importa tener ambientes democráticos de trabajo en equipo, donde haya consenso, devolución, rendición de cuentas de lo que se hace e información. Uso oportuno y pertinente de la información, articulación con los esfuerzos con los padres y algo que cada vez se está mostrando más interesante, que son las redes e integración con administradores y responsables de otros colegios y de otros centros, ¿no? Y lo que ya decíamos, dos estilos directivos que se han mostrado más eficaces, el pedagógico y el participativo distributivo. Quiero llegar luego, ya se nos está acabando el tiempo. Todo eso son Zoom, son síntesis, pero ya lo hemos dicho. Alto compromiso y expectativa, estabilidad y dedicación completa como directores, alta permanencia en la escuela. Normalmente, ahora menos que antes, pero en Chile era re difícil encontrar al director en la escuela. Siempre estaba en reunión con el ministerio o con el municipio, era re difícil encontrarlo. Ahora cada vez menos, pero era un tema ese, ¿no? Acá también, alta permanencia en la escuela, planificación y monitoreo, buena gestión de los recursos, prioriza el liderazgo pedagógico, gestión, bueno. Y aquí lo vamos a dejar porque no voy a alcanzar, porque vamos a trabajar ahora con ustedes, pero a mí me gusta siempre decir, bueno, pero ¿cómo se hace todo esto? ¿Qué significa ser liderazgo pedagógico? ¿Qué es lo que tengo que hacer como director o como un rector? Y ahí uno podría decir, bueno, planifique y organice la enseñanza, trabaje en el tema del aula, monitoreo y supervisión, preocúpese del acceso y la retención de los estudiantes, gestione y distribuya los recursos materiales y humanos en función de los aprendizajes, mejore el clima, gestión de la convivencia y difunda y use los resultados de aprendizaje. Quizá esas son las cuatro claves más relevantes respecto de cuál es la tarea pedagógica de un director o de un rector. Cuando uno quiere decir liderazgo pedagógico, ¿a qué nos estamos definiendo? Y va a quedar, insisto, solo por la hora, van a quedar algunos Zoom ahí que lo pueden revisar. ¿Qué significa planificar la enseñanza? ¿Qué significa supervisar y acompañar el trabajo en el aula? ¿Qué efectos? ¿Cuáles son las modalidades que se han mostrado más interesantes para acompañar el trabajo en el aula? Que también a veces son buenas pistas para saber cómo uno puede hacerlo. El tema de la gestión de recursos, trabajar con la retención de los estudiantes, en fin, ¿no? Va a quedar todo eso. Para terminar, antes del trabajo, donde ahora ustedes van a ser los que van a poner ideas y compartir, a mí me interesa decir que todo esto tiene un sentido, la eficacia también, respecto de escuelas que trabajen desde y para la justicia social. Cuando uno dice el protagonismo lo tiene el estudiante, es porque de verdad queremos que promuevan y den prioridad a la participación plena e igualitaria de los estudiantes en su proceso de aprender y ser, que se enfoquen para formar desde la diversidad, que tengan trayectorias de experiencias de inclusión igualitaria para todos, escuelas donde se reconocen los valores y las capacidades de cada uno de los estudiantes, promotora de una cultura escolar de confianza y de altas expectativas. Nosotros en Chile desde el año 2006, Paulino, más o menos, estamos en la pelea de que las escuelas sean justas y que sean justas para todos.
que no aprendan más los que tienen más dinero y que aprendan en la escuela pública todos. Compartir algunos de los tantos carteles donde estamos peleando cada vez más porque la escuela deje de ser un servicio para algunos y de verdad sea un derecho para todos, ¿no? Y aquí algunas fotos, la conducción, voy a mostrar las fotos nomás porque esto ya no vamos a alcanzar, donde los estudiantes están apostando a transitar desde esta educación que ellos asumen de mercado a esta educación más justa, ¿ya? No más educación de mercado, condenados por la educación. Eso duele, o sea, que uno diga, bueno, hay muchos de los estudiantes que con el legítimo derecho de entrar a un aula sienten que están condenados por la educación, porque no van a poder ser aquello que sus propios proyectos quieren que sean. San Pedro, te rogamos por educación pública. Esto, mira, como un montón han sido muy interesantes. Fin al lucro en la educación, nuestros sueños no les pertenecen. Se vende educación pública. Un montón de reclamos justos desde nuestros estudiantes, sobre todo de los secundarios, ¿no? Podemos cambiar el mundo. Exigimos que la educación se reconozca como derecho social universal ante el cual el Estado debe responsabilizarse y aumentar el financiamiento público. Buscamos la democratización del conocimiento al servicio de la comunidad y no de la rentabilidad privada. Esta es una de las dirigentes de ese tiempo que ahora es diputada. Nuestro reclamo no se queda en las aulas, trasciende sus ventanas para transformar el mundo. La educación no tiene que ser un privilegio, es un derecho. Entonces, es interesante cuando uno dice, bueno, ¿y por qué no? Pues sobre todo en espacios como este, donde estamos trabajando, formando ciudadanos, formando integrales de la ética, eso es el tema, ¿no? Y el liderazgo y la gestión, una vez más, no puede perder ese foco, no puede perder el foco de que lo que estamos formando son ciudadanos plenos, íntegros, en igualdad de condiciones para todos, ¿no? No es posible pensar el sentido o el fin de la educación de manera independiente de la sociedad que queremos y necesitamos. Eso es muy cierto, ¿ya? Lo que sean y persigan nuestro sistema educativo, así como el tipo de política y normativa que los regula, inevitablemente perfilan y construyen las sociedades que los cobijan. Por eso que la pregunta por el tipo de sociedad que queremos tiene que ser anterior al tipo de educación que estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias.